Muy buena gente y bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Esta vez vamos a estar haciendo el análisis fundamental y comparativo de la empresa AMD con la empresa Intel. Como sabrán, les avisé y les hice una encuesta en la página de Instagram preguntándoles en cuál empresa invertirían y ganó Intel con el 66%. Vamos a ver si encontramos fundamentos para esto. Si vamos a las cotizaciones de las empresas de los últimos años, vemos que hoy la empresa Intel está cotizando a unos 48,7 dólares por acción al día 18 del 8 del 2020. Como sabemos, hace poco presentó balances y no fueron malos, pero hubo una noticia que se decía en este balance y era que el desarrollo de los procesadores de 7 nanómetros estaba retrasado por lo menos un buen tiempo, así que esto hizo que en un día solamente la empresa se desplomara más del un 16%, pasando de los 60 dólares a los 50,20, haciendo un terrible gap bajista. Si vemos la cotización de los últimos años, vemos que tocó un máximo histórico antes del coronavirus en los 68,35 dólares. Con toda la baja del coronavirus llegó a tocar los 45,50, de ahí tuvo una recuperación hasta los 64,85. Después de la presentación de balance siguió corrigiendo su precio hasta tocar los 47,20 y de ahí que lleva lateralizando en los últimos días. Vemos la tendencia de largo plazo, vemos que Intel viene teniendo una tendencia alcista de largo plazo desde la crisis del 2009-2008 en la que la acción llegó a estar 12,10 centavos. Si vemos los gráficos de AMD, al contrario que Intel, después de las presentaciones de balances del segundo trimestre del 2020, el precio de AMD se disparó, pasó de estar más o menos 55 dólares, 56, a tocar en pocos días máximos históricos en 86,45 centavos por acción. La empresa AMD hoy está cotizando a 81,60 y si vemos la tendencia de largo plazo, vemos que desde el 2016 entró en tendencia alcista de largo plazo, ya que en 2016 llegó a estar la acción alrededor de $1,80. Así que en los últimos 4 años la acción o la cotización de la acción de AMD viene teniendo una performance extraordinaria. Si vamos ahora sí al cálculo de los ratios para Intel con los datos hasta el segundo trimestre del 2020, vemos que si calculamos la liquidez ácida desde el 2018 viene siendo siempre muy buena. En 2018 fue de 1,73, en 2019 un poco peor de 1,40, pero sigue siendo buena liquidez. Al segundo trimestre del 2020 la liquidez es de 1,97, muy buen ratio comparándolo al 1,48 del segundo trimestre del 2019, es una variación positiva. Lo mismo pasa con la liquidez ácida, en la que a la cuenta le sacamos el inventario. En 2018 fue de 1,30 la liquidez ácida, mejor que la que tuvo en el año 2019, que fue del 1,01. En estos primeros 6 meses del año la liquidez ácida fue de 1,58, mucho mejor que la del segundo trimestre del 2019, que fue de 1,04. El fondo de maniobra, que es la cuenta de activo corriente menos pasivo corriente, también tuvo una variación positiva en los primeros 6 meses del año comparándolo a los primeros 6 meses del año pasado. Haciendo la cuenta de lo que se gasta o lo que se invierte en investigación y desarrollo, la empresa con respecto a ventas, la empresa Intel en 2018 destinaba un 19,12 de lo que tenía de ingresos por venta a lo que vendría a ser gastos de inversión y desarrollo. En el año 2019 bajó a ser 18,57, al segundo trimestre del 2019 esta proporción era del 20,83 y vemos que en el segundo trimestre del 2019 bajó a ser del 17%. Esto quiere decir que por cada peso de ingreso generado por ventas en el trimestre se destinó nada más el 17% a la investigación y desarrollo. Cuando vemos los días de inventarios, vemos que en el año 2018 fue de 97, esto quiere decir que la empresa tardaba alrededor de unos 97 días en hacer rotar el total de su inventario. En 2019 este ratio creció a ser 107,01, en los primeros 6 meses del año 2019 de 237 y en los primeros 6 meses del 2020 fue mejor de 176. Los días de cuentas por cobrar, o sea los días que tarda en promedio en cobrar la empresa, en 2018 fueron 34,16, en 2019 38,31, en el segundo trimestre del 2019 68,35 y en los primeros 6 meses de este año de 59,91. Así también las cuentas por cobrar, vemos que esto significa lo que tarda la empresa Intel en pagarle a sus proveedores las deudas comerciales. En 2018 este ratio daba 155,93, en 2019 178,21,
en los primeros 6 meses del año 2019 366 y en los primeros 6 meses de este año 341. ¿Esto para qué nos sirve? Para sacar el ratio de ciclo de conversión de efectivo, y como vemos este viene mejorando. En el año 2018 era de menos 24,13. Esto quiere decir que es muy favorable para la empresa. ¿Por qué? Básicamente porque la empresa tarda menos en vender, o sea, en hacer rotar su inventario y en que le paguen las cuentas a cobrar sus clientes, de lo que tarda en pagarle a sus proveedores. Entonces, siempre que este ratio sea lo más chico posible, va a ser mejor. En este caso está por debajo de 0, así que es muy favorable para la empresa. Como vemos, en el segundo trimestre del 2020, el ciclo de conversión de efectivo daba un resultado de menos 105,47, lo cual es muy buen ratio. Cuando vemos la solvencia, siempre estaba por encima de 1, tiene buena solvencia la empresa Intel. En los primeros 6 meses de este año empeoró un poco la solvencia, fue del 1,16, comparándola a la que tenía a finales del 2019, que era del 1,32. Fue una variación algo negativa. La proporción de activo pasivo se mantiene casi estable. En los primeros 6 meses del 2020 fue del 2,16, o sea, por cada peso de pasivo hay 2,16 de activo. La estructura de financiamiento, para ver cómo se financia, vemos que siempre financia más de la mitad de su activo con patrimonio neto y el resto con pasivo. Sin embargo, esta proporción viene bajando. En 2018 financiaba a su activo con el 59% de patrimonio neto y 41% pasivo. En el año 2019 fue del 57% con el patrimonio neto y 43% con pasivo, y en los primeros 6 meses de este año ya era del 54% de patrimonio neto y 46% de pasivo. Cuando vemos la inmovilización, vemos que tiene un índice alto de inmovilización de activo no corriente sobre su activo total, que ronda siempre el 70%, 77%. Comparándolo con el mismo periodo del año pasado, este ratio bajó. Cuando vemos cómo financia la inversión inmovilizada, a ver si lo alcanza a financiar con patrimonio neto y deudas de largo plazo, vemos que este ratio siempre da por encima de 1, siendo muy bueno el último dato del 1,20, comparándolo al 1,11 del mismo periodo del año pasado. Es un dato que mejoró. Esto quiere decir que la empresa alcanza a financiar su activo no corriente con deudas de largo plazo y patrimonio neto sin tener que recurrir a deudas de corto plazo o pasivo corriente para financiar activos o inversiones de largo plazo. En cuanto a los márgenes, vemos que la empresa viene generando buenos márgenes brutos. En 2018 eran del 61,73% el margen bruto. En 2019 fue de 58,56%. En los primeros 6 meses del año 2019 fue de 59,85% y empeoró un poco en estos primeros 6 meses del año, pero sigue siendo muy positivo el margen bruto que saca la empresa del 53,26%. El margen operativo en 2018 era del 32,81, en 2019 del 31,17, en los primeros 6 meses del año pasado fueron 29,09 y en los primeros 6 meses de este año prácticamente no varió nada. El margen operativo fue del 28,9, casi 29%. El margen neto que saca la empresa venía siendo para el 2018 del 28,81, en 2019 fue de 29,25, en los primeros 6 meses del año 2019 fueron del 25,32 y en los primeros 6 meses de este año fue de 25,84. Como vemos, mejoró un poco el margen neto que saca la empresa. La rentabilidad del activo en el año 2018 fue de 21,23, muy buena rentabilidad con respecto al activo. En el año 2019 bajó, pero sigue siendo buena, del 15,42. En los primeros 6 meses del año pasado fue del 3,20 y en los primeros 6 meses de este año está siendo de 3,35. La rentabilidad con respecto al patrimonio neto, también observamos en la empresa Intel una muy buena rentabilidad neta. En el año 2018 fue del 27,22, en el año 2019 prácticamente no varió nada, fue del 27,10%, en los primeros 6 meses de este año fue de 6,22, comparándolo a los 5,47% de rentabilidad neta que sacó en los primeros 6 meses del año 2019, es una variación positiva para este año también. Muy buena rentabilidad, muy buenos márgenes vemos en la empresa Intel. Cuando hacemos la cobertura de intereses
con respecto al EBITDA, vemos que también tiene muy buena proporción de EBITDA con respecto a gastos financieros. Podríamos decir que viene empeorando. Con respecto a la cobertura de intereses, respecto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas, también es muy buena proporción. El último dato fue de 59,98, o sea que por cada peso de gasto financiero genera un flujo de efectivo por sus actividades operativas de 59,98. La capitalización bursátil que está teniendo la empresa en el año 2018 valía 212.000 millones, en el año 2019 256, al precio de hoy de 48,9 está valiendo unos 207.000 millones de dólares. El PER que daba en el año 2018 era de 10,4, la proporción entre el precio por acción y el beneficio podría decirse que bajó un poco, fue de 12,19. Esta proporción está siendo menor a la que tuvo en los primeros 6 meses del año 2019, que es de 40,74. Quiere decir que la proporción precio-beneficio con respecto a lo que estaba a esta altura del año el año pasado está un poco mejor este año. Esto lo podemos ver en el beneficio por acción, que fue bastante superior a lo que tuvo en los primeros 6 meses del año 2019, que fue de 0,94, y en los primeros 6 meses de este año fue de 1,20. Si vemos en el 2018 el beneficio por acción fue de 4,52 y en el 2019 de 4,91. Haciendo el cálculo V/EBITDA también en el año 2018 fue de 10,8, en el año 2019 fue de 13,3, en los primeros 6 meses de este año fue de 42,11, inferior al 51,16 del año pasado de los primeros 6 meses. Eso es todo por Intel. Ahora vamos a ver AMD y vamos a ver algo bastante diferente. Cuando vemos la liquidez ácida, tiene muy buena liquidez ácida, es más cercano a 2 el ratio, que viene mejorando desde el 2018, pasa de ser de 1,78 en el año 2018 al 1,95 en el año 2019. En estos primeros 6 meses es del 2,16. La liquidez ácida también siempre por encima de 1, muy estable. El último dato es de 1,56. El fondo de maniobra, bueno, también viene mejorando. Si lo comparamos contra los primeros 6 meses del año 2019, mejoró bastante. Si vemos lo que destina a inversión y desarrollo con respecto a ventas, vemos que es bastante o algo superior a lo que destina la empresa Intel. Vemos que en el año 2018 destinaba un 22,15, en el año 2019 destinó un 22,98, en los primeros 6 meses de este año subió al 23,81, comparándolo al segundo trimestre del 2019 del 24,36, bajó un poco, pero si vemos la empresa AMD destina más porcentaje de sus ingresos por venta, podríamos decir, a lo que es investigación y desarrollo. El ciclo de conversión de efectivo no es tan bueno como el de Intel, vemos que es bajo, sin embargo es de 3,31 en el año 2018, empeoró un poco en el año 2019, viene siendo mejor en los primeros 6 meses de este año a los que tenía en el año 2019, pero comparándolos con Intel, que ya directamente daba negativo, lo cual es excelente para una empresa, podríamos decir que AMD tiene un punto flojo en su ciclo de conversión de efectivo. En cuanto a la solvencia, vemos que AMD en el año 2018 tenía una solvencia de 0,38, la sube en el año 2019 a 0,88, en los primeros 6 meses de este año la solvencia ya pasa a ser buena o aceptable, siendo de 1,01, comparándola al 0,59 del año 2019, es una variación muy positiva. La proporción de activo pasivo en el año 2018 era de 1,38, en el año 2019 sube al ser 1,88, para los primeros 6 meses de este año ya pasa a ser de 2,01, muy superior al 1,59 de proporción de activo pasivo que tenía a esta altura del año en el año 2019. La estructura de financiamiento, si vemos, la empresa pasó de financiarse muy poco con patrimonio neto y bastante con pasivo a hoy en día estar 50-50, lo cual es un dato favorable desde mi punto de vista. Hoy en día se está financiando equilibradamente. También esto viene de la mano con una mejora de la solvencia y una mejora también en la proporción de activo pasivo. Si vemos la inmovilización, tiene una inmovilización muy baja con respecto, si la comparamos contra Intel, que ronda más o menos el 20%, 25% promedio, el último dato es del 22,39, y que sobrefinancia con deudas de largo plazo y patrimonio neto, lo cual también es positivo. De hecho, el ratio de financiación de la inversión inmovilizada del activo corriente
es de 2,81, lo cual es muy bueno. Ahora, cuando vamos a los márgenes, el cálculo de los márgenes, vemos que el margen bruto, por ejemplo, en el año 2018 fue del 37,79%. En el año 2019 fue de 42,61, en los primeros 6 meses de este año fue de 43,89, superior al 40,56 que tuvo en los primeros 6 meses del año 2019, pero ya cuando vamos a calcular el margen operativo vemos que tiene un margen operativo bastante escaso comparándolo contra el caso de Intel. En el año 2018 fue del 6,97%, en el año 2019 fue del 9,37, subió bastante. En los primeros 6 meses de este año fue de 8,95, que comparándolo al 3,85% de margen operativo que tuvo en los primeros 6 meses del año pasado, es una variación muy buena, pero que comparándolo a los márgenes que tiene Intel está bastante por debajo. Lo mismo pasa con el margen neto. El margen neto en el año 2018 fue del 5,20. En el año 2019 fue del 5% aproximadamente. En los primeros 6 meses de este año fue un margen neto del 8,13, muy superior al 2,29 que tuvo en los primeros 6 meses del año pasado. Cuando vemos la rentabilidad del activo, en el año 2018 fue de 7,40, bajó en el año 2019 a 5,66, en los primeros 6 meses del año fue del 2,38, muy superior al 2,69, pero comparándola con la de Intel también es muy escasa. La rentabilidad neta para el año 2018 fue del 26,62, en el año 2019 baja a ser del 12,06, en los primeros 6 meses de este año está haciendo 4,75, muy superior al 1,88 que sacaba en los primeros 6 meses del año pasado. El beneficio por acción es muy escaso, $0,38 de beneficio por acción en el año 2018, en el año 2019 fue de 0,30, 0,29. En el año 2020, en los primeros 6 meses, está siendo de 0,13, comparándolo al 0,03 de beneficio por acción que tuvo en el año 2019 a esta altura del año. Es una variación, sin embargo, muy positiva. Si vemos la cobertura de intereses, también viene mejorando, siendo el último dato de cobertura de intereses con respecto al resultado de EBITDA fue del 12,86, quiere decir que por cada peso de gasto financiero tuvo un resultado de EBITDA de 12,86, muy superior al resultado que daba este ratio en los primeros 6 meses del año pasado, que era del 2,52. Lo mismo pasa con la cobertura de intereses con respecto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas. El último dato es de 17,36, comparándolo al 1,20 de los primeros 6 meses del año pasado. Es una variación también muy positiva. Con respecto a la capitalización bursátil, como vimos también en el precio de su acción, viene subiendo. En el año 2018 valía unos 18.000 millones, en el año 2019 ya valía 53.000 y hoy en día con una cotización de 81,55 está valiendo unos 95.000 millones de dólares. Si vemos también acá en los datos, vemos que el número de acciones en circulación viene subiendo también, y esto también explica o podría explicar la mayor proporción de su estructura de financiamiento, como vemos que pasó de financiar de 28% de su activo con patrimonio neto a hoy en día estar 50 y 50, lo que podría explicarse por la emisión de nuevas acciones. Y bueno, básicamente esos son el cálculo de los ratios. Como vemos claramente, dos empresas que se dedican a lo mismo pero que están partiendo de puntos totalmente distintos. Intel se encuentra hoy en día en una posición consolidada, es una empresa grande, una empresa muy consolidada y que así lo estuvo por años, con altos márgenes, muy buenas rentabilidades, beneficio por acción, vemos que está estable, está líquida, tiene buenas proporciones de activo pasivo, la estructura de financiación a mi parecer es buena, financia más del 50% con patrimonio neto al total de su activo, pero comparándola con el punto de partida que tiene AMD, que viene desde abajo, no de hace muchos años, que viene desarrollando cada vez mejores procesadores, mejor calidad-precio y que le está ganando cuota de mercado a Intel, pero a costa de obviamente tener menor rentabilidad, menores márgenes de ganancia para sus inversores. Yo creo que AMD lo está haciendo muy bien en el desarrollo de procesadores. Si vemos un dato que puede llamar la atención es lo que destina cada empresa a la investigación y su desarrollo con respecto al total de sus ventas. Como vemos, AMD está destinando mayor proporción
de su ingreso por ventas a lo que vendría a ser investigación y desarrollo que Intel. Otro dato que me llama la atención es la diferencia de proporción de activo inmovilizado, activo no corriente que tiene Intel con respecto a la de AMD, lo que me puede hacer pensar que AMD es una empresa más versátil, más maniobrable, sin tanto activo no corriente, sin tantos gastos de depreciación y amortizaciones, al menos me da esa sensación. Si vemos la solvencia de AMD ha mejorado bastante, hoy en día está en posición de solvencia, podríamos decir, del 1,01. Mi opinión sobre estas dos empresas es que yo veo una oportunidad en lo que corrigió el precio, en lo que bajó después de la noticia del retraso de los procesadores de 7 nanómetros de Intel. De hecho, invertí yo en Intel alrededor de estos precios, esperando una recuperación en el mediano largo plazo, pero estoy muy consciente de que AMD viene desde abajo, la viene luchando, lo viene haciendo muy bien con sus procesadores. Al que entienda más de computadoras tendrá su opinión, pero es innegable que cada vez son más las computadoras que vienen con AMD, de hecho la mía tiene procesador AMD con gráficos integrados y son muchos los que, sobre todo en gama baja, gama media, cuando se están por armar un PC, hoy en día eligen AMD por un tema de calidad-precio. Yo hoy invertiría en Intel por la corrección interesante que hizo en el precio, para mí es un buen momento para entrar y esperaría una mayor corrección de AMD en caso de que quiera entrar. Yo hoy no entraría en AMD, pero sí estoy consciente de que AMD viene mejorando sus ratios, viene ganando cuota de mercado y está dándole la batalla a Intel, en la que aún tiene mucho por crecer. Ese es mi análisis, esa es mi opinión, espero que les haya gustado, que les sirva. Pueden suscribirse al canal, pueden seguirme en la página de Instagram donde les estoy avisando de los videos que voy a subir, pueden participar en encuestas. Sin nada más que decir, un saludo y hasta la próxima.